Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén escuchando. En esta oportunidad vamos a analizar la historia económica con el retorno de la democracia en 1983. Y para eso vamos a comenzar hablando de el gobierno de Raúl Alfonsín. Em, un gobierno y un periodo que tal vez resulta más complejo e interesante pensarlo no solo económicamente, sino políticamente, porque los principales avances en esta etapa se dieron en materia de política, sociedad, cultura y especialmente derechos humanos. En octubre de 1983, Raúl Alfonsín vence al candidato del peronismo Ítalo Luder por un margen bastante amplio del 52 contra el 40%. Es la primera vez en la historia que el peronismo es derrotado en las urnas. Recordemos también que los argentinos no votaban de las elecciones de 1973, cuando la dupla Perón-Perón había ganado por un amplio margen, ¿no? Es decir, que se vota después de una década. Alfonsín representaba la renovación radical, había formado parte de la multipartidaria que pujó con la dictadura militar por el regreso a la democracia, formó también parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y fue uno de los pocos actores políticos que se opuso desde un principio a la Guerra de Malvinas, señalando que el retorno de las Islas Malvinas debía ser por la paz y por las negociaciones con Inglaterra. Em, la Argentina no solamente vive una primavera con el retorno de la democracia en términos políticos, sino que también a nivel cultural se comienzan a percibir un montón de producciones artísticas que habían estado censuradas durante la última dictadura militar. Bien, de este modo, Charly García o Spinetta producen varios discos. Mercedes Sosa vuelve de su exilio. Hay bandas como Soda Stereo y como Los Abuelos de la Nada. El cine tiene películas como La Historia Oficial, que es muy crítica de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y en efecto gana el Oscar a la mejor película extranjera. Y también otro tipo de películas como Plata Dulce, que muestra cómo fueron los manejos financieros y económicos durante eh, eh, la, la dictadura militar. En términos económicos nos encontramos muy complicados por la herencia recibida. El gobierno de Raúl Alfonsín hereda una economía destruida, una economía con una profunda crisis socioeconómica, con altos índices de pobreza y lo que más va a perjudicar su gobierno es la deuda extranjera, ¿no? Que nosotros hemos señalado cómo fue creciendo durante la dictadura militar. Pensar este contexto tiene que ver también con pensar eh, una constante eh, ofensiva, una constante presión de parte de el Fondo Monetario Internacional y los acreedores extranjeros que continuaban sugiriendo, pidiendo, reclamando medidas de corte neoliberal, bien, que tienen que ver con los clásicos ajustes ortodoxos y también con la privatización de los principales activos del Estado argentino. Lo que intentó hacer Alfonsín fue, por un lado, enviar ciertas señales amistosas, bien, cosa de no complicar la relación y entre llegar a un default por una ruptura con el Fondo Monetario y una negociación,
tomó la segunda opción. Intentó conformar un club de deudores que pudieran eh, pujar de modo más equitativo con los acreedores extranjeros. Bien, este club de deudores intentó construirlo con otros países latinoamericanos, pero bueno, hubo también presiones por parte de las potencias para que este club de deudores no se pudiera realizar. Y bueno, y también nos encontramos con un contexto difícil por los términos del intercambio. Los precios de nuestras materias primas que se vendían en el exterior no estaban pasando por un buen momento y bueno, esto también sumamos la poca cantidad de reservas en el Banco Central. Em, para el comienzo de su gobierno, lo que intentó hacer Alfonsín es retomar las ideas de el desarrollismo, defender la soberanía económica, políticas más vinculadas a una política heterodoxa que a la ortodoxia que utilizó la dictadura, especialmente con Martínez de Oz, y para ello convocó una serie de economistas que habían formado parte del gobierno de Ilía, que tenían una mirada keynesiana de la economía y que además habían formado parte de la CEPAL, bien allí bajo el asesoramiento de Raúl Previch. Em, ¿Cuáles eran las líneas primarias, sí, de esta primera etapa? Bueno, era intentar conciliar y negociar con los intereses en pugna, moderar la puja por la distribución del ingreso, que justamente era lo que generaba también expectativas inflacionarias, recuperar la gobernabilidad de la economía, recuperar la moneda, el presupuesto, el balance de pagos completamente deteriorado por las políticas de Martínez de Oz. Y para eso intentó también una política monetaria expansiva, bien que pudiera poner más dinero a circular en la economía, y por otro lado, una política fiscal progresiva, ¿no? Que gravara con más impuestos a quienes más tenían. Em, Esta podríamos decir que fue la primera etapa. Bien, para eso eligió como ministro de Economía a Bernardo Ginsburg. Su objetivo, como dijimos antes, era justamente renegociar la deuda y reconstruir el mercado interno que había estado completamente deteriorado por la caída del salario real de los trabajadores. Y bueno, y como señalamos, un contexto muy difícil, una moneda completamente devaluada. Después recordemos del atraso cambiario de Martínez de Oz durante muchos años y después una devaluación de repente, podríamos decir, cuando hay un cambio, cuando Videla deja el poder junto a Martínez de Oz y asume Viola. Em, y este indicador sobre la pobreza y el hambre, que recordemos, ¿no? Incrementado por la dictadura, una de las medidas que toma el gobierno de Alberto Alfonsín, y bastante recordadas, es la famosa Caja PAN, el Plan Alimentario Nacional, que repartió y llegó a 5 millones de personas, ¿no? Para señalar un poco el contexto. Yo señalo mucho esto porque es el primer momento de la historia económica argentina en el cual se observa esa pobreza y esa destrucción del tejido social. Bien, Em, digo, es un indicador clave y también lo que señala por qué decimos que dicen varios historiadores económicos y muchos docentes adherimos que la Argentina perdió el rumbo y se deterioró fuertemente a partir de la llegada del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? El final de la dictadura y el final del el menemismo junto con Fernando de la Rúa y la crisis de 2001 son como bastante claros en ese sentido. Para esto también es interesante pensar que el gobierno tuvo que pujar, ¿sí? Y acá ya vamos a lo político, con dos poderes con el que va a chocar continuamente durante sus 6 años de gobierno, que por un lado es el poder sindical, bien,
sindicatos peronistas conducidos por Saúl Ubaldini, bien la CGT se une y Ubaldini, que había sido muy contestatario de la dictadura, es quien asume la Secretaría General. El gobierno intenta justamente bajar el poder a través de la ley Mucci, una ley promovida por el ministro de Trabajo, y por un voto esta ley no es sancionada. Básicamente lo que planteaba es limitar bien la reelección sindical para que no sean cargos que se quedan de por vida, bien, y con esto poder también disminuir el poder de cada secretario de cada sindicato. Bueno, solamente por un voto esta ley no es sancionada, entonces, bueno, por un lado allí ya hay una pérdida de poder y en efecto el ministro Mucci renuncia. El otro punto, y siempre se señala, ¿no?, que los sindicatos le hicieron 14 paros generales a Alfonsín. Otro punto importante tiene que ver con el poder militar, ¿sí? A diferencia de Italo Luder, Alfonsín plantea castigar los delitos de lesa humanidad de la dictadura militar. Esto es fundamental también para su victoria, porque había un sector importante de la población que quería que haya justicia por los delitos que cometió la junta militar. De este modo, lo que hace Alfonsín, y bien llega, es conformar una comisión nacional sobre la desaparición de personas, bien, una comisión que investigara justamente estos delitos que bueno, se conoció como la CONADEP. Em, es interesante, ¿sí?, aquí señalar que esto fue un caso bastante excepcional en el mundo, por varias razones. En primer lugar, porque se pasa del fuero militar al fuero civil. Generalmente los delitos cometidos por el ejército son juzgados por fueros militares. Bueno, este es un caso único y de hecho fue, digo, y además recién termina la dictadura. En ese momento los militares tenían muchísimo poder, ya vamos a ver lo que va a ir ocurriendo a medida que pasen los años. Bien, entonces la verdad que se lo ve como un caso de valentía y un ejemplo de cómo sancionar delitos de dictadura en democracia, ¿no? Junto con los juicios de Nuremberg, perdón, a las cúpulas militares nazis, son como dos casos bastante testigos a nivel internacional sobre derechos humanos y castigo a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? E incluso frases muy fuertes y muy recordadas por los argentinos como el famoso señores jueces nunca más, ¿no? Y bueno, destacar también que esta CONADEP, la figura de Sábato tenía un rol fundamental junto a otras figuras de la cultura. Entonces, bueno, se establece esta primera parte, ¿no?, de políticas económicas, ¿no?, que intenta justamente volver a- a- a recuperar el mercado interno, renegociar la deuda en condiciones de soberanía, pero los resultados lamentablemente no son buenos, ¿sí? En parte, bueno, porque no continúa la puja distributiva. La CGT presiona, el FMI presiona, se suma también la presión de los medios de comunicación, ¿sí? Hoy, si uno ve los medios de comunicación, son muy nobles con la figura de Alfonsín y está muy bien que así sea, pero en aquel momento, bien, medios como por ejemplo el diario Clarín eran muy cuestionadores y de hecho Alfonsín también lo señalaba, ¿no? Em, entonces, la inflación no baja. En 1984 la inflación es del 700%, hay fuga de capitales, hay caída de reservas del Banco Central y en este contexto Alfonsín también dice que, bueno, que hay que establecer una economía de guerra. Y bueno, el efecto es que a principios de 1985 hay un cambio de ministro de Economía, abandona el ministerio Greenspoon con esta mirada más heterodoxa, más keynesiana, más vinculada a la política económica que implementó Ilía y asume Sorruil. Bien, Sorruil asume en febrero de 1985 y implementa ese ajuste que le reclamaba el Fondo Monetario Internacional y los acreedores extranjeros. Ahora, en términos de Aldo Ferrer, es un ajuste de tipo heterodoxo. Bien, a ver,
¿En qué situación nos encontramos en aquel momento? Déficit fiscal, inflación, 12% de desocupación. No señala el nuevo ministro que las soluciones probadas hasta el momento habían fracasado. Entonces anuncia este nuevo plan, bien, que es conocido como el Plan Austral. Bien, el plan austral básicamente era, la moneda estaba muy devaluada, entonces era eliminar 3 ceros al peso, y eso iba a ser un austral. Bien, entonces 1.000 pesos iban a ser un austral. Em, Como les decía, esto es una segunda etapa. Bien, Aldo Ferrer da varios ejemplos de por qué él lo considera o describe por qué lo considera un ajuste heterodoxo. Hubo un aumento de salarios, de jubilaciones, de pensiones. Las tarifas también, bueno, se elevaron hasta cierto nivel, se redujeron las tasas de interés, hubo nuevas retenciones. em, em, Políticas fiscales que buscaban reducir el déficit fiscal del 11 al 4% del PBI, y buscar, bueno, cierta estabilidad con la moneda. Y puntualmente lo que buscaba lo que buscaba Alfonsín era reducir la inflación inercial. Bien, ¿qué es esto de la inflación inercial? La inercia y la inflación, cuando ya todos los actores piensan que va a haber inflación y lo tienen instalado como algo cultural, automáticamente elevan los precios porque lo tienen como en su ADN. Entonces, bueno, el hecho de cambiar la moneda también buscaba este efecto. La política tiene efectos rápidos muy, muy positivos. em, eh, Mejora la producción, mejora el empleo, mejoran los salarios reales, mejora el balance de pagos. La inflación, habíamos dicho que en el 84 la inflación había sido del 700% y en 1985 la inflación mensual es del 2% solamente. Em, em, Crece el PBI, crece el Producto Bruto Industrial. Lo único que comienza a flaquear un poco son las exportaciones, ¿no? Y esto va a ser un punto importante porque comienzan a flaquear las exportaciones cuando se reactiva la economía. Recordemos que en Argentina aumentan las exportaciones y por lo tanto, em, al poco tiempo se va a establecer un déficit comercial que va a volver a dañar justamente a, al balance de pagos y por lo tanto a la moneda. En este contexto, Alfonsín gana las elecciones legislativas. Bien, recordemos que allí había elecciones legislativas cada 2 años. Y hay un plan que tiene Alfonsín en mente, que todavía se recuerda y que ahora en épocas de pandemia se reitera, que es trasladar la capital a Viedma. Bien, este proyecto de ley se aprueba, pero nunca se termina de concretar este traslado, que es justamente para desconcentrar la ciudad. También se destaca la ley de divorcio en 1987, se destaca la renovación del sistema educativo a través de un congreso pedagógico. Y bueno, luego viene una segunda parte del plan quinquenal, un año más tarde, en 1986, que ya comienza a tomar otros puntos que ya demuestra que el plan austral comienza a agotarse, ¿no? Ciertas privatizaciones que no se pueden concretar, reformas en el Estado, seguir insistiendo en la baja del déficit fiscal, intentar reconvertir la industria y estimular las exportaciones, pero hay una inflación persistente que no permite mejorar la economía. Em, bueno, esta economía va a comenzar a flaquear, ¿sí? De hecho, en 1986 sube de vuelta la inflación a un 82%, y el problema es que no se lograba frenar la inflación porque no se podía tener una macroeconomía sana, había desequilibrios, bien, con respecto, por ejemplo, a déficit comercial, que no permitía una estabilidad. Bien, y en el medio de este contexto lo que terminan haciendo es toda
lo que se conoció como un festival de bonos, que para todo ese dinero que estaba circulando en la sociedad, emitir nuevos bonos que pudieran ir chupando ese dinero. Em, y bueno, lentamente se va generando entonces la inflación genera recesión, que genera desempleo, que hace que la deuda externa aumente y que caiga el salario real. Allí es importante señalar, les decía, bueno, cómo fueron presionando las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque, bueno, las Fuerzas Armadas seguían siendo un poder importante, de hecho, presionan y le logran sacar, digamos, la ley de punto final, ¿sí? Esto significa que tenían 30, 60 días los juzgados para sancionar a los militares que hubieran cometido eh, eh, delitos de lesa humanidad, y si no, esto iba a prescribir. Bien, esto es un retroceso para el avance que había sido el juicio a las juntas, pero nos encontramos con los alzamientos cara pintadas, ¿no? En la Semana Santa de 1987 hay un levantamiento militar en Córdoba. Aldo Rico también desde Misiones se traslada hacia Campo de Mayo, ¿no? Aldo Rico, que después va a ser intendente durante bueno, más tarde va a ser intendente. Alfonsín negocia justamente con los militares alzados, bueno, y cuando retorna a la Plaza de Mayo, una Plaza de Mayo repleta de gente intentando defender a la democracia, es cuando dice la famosa frase de Felices Pascuas, la casa está en orden. Bueno, producto de esta negociación va a salir una segunda ley, que es la ley de obediencia debida, que plantea que los mandos inferiores estaban obligados por las cúpulas, por lo tanto sus delitos no serían condenados porque actuaron bajo la lógica del ejército, que es la obediencia debida a los superiores, ¿sí? Em, a todo esto el peronismo va a ir aumentando su poder, justamente porque va a ir ganando gobernaciones. Bien, gana Cafiero, ¿sí? Que lideraba la renovación del peronismo, gana la provincia de Buenos Aires, van a haber victorias en Misiones, en Chubut, pero una segunda victoria de un gobernador peronista va a ser en La Rioja con Carlos Saúl Menem. En enero del 88 Aldo Rico se vuelve a levantar en Monte Caseros. En diciembre de 1988 Mohamed Ali Zeneldin se levanta, ¿no? Estos son todos los alzamientos cara pintadas que hubo demandando diferentes cosas al gobierno. Se va a levantar en Campo de Mayo, en Villa Martelli. Y bueno, en 1988 nos encontramos con una nueva suba de tarifas, fuga de capitales, caída de reserva. Se hace un nuevo plan en agosto, que es el llamado Plan Primavera, que ya es una vuelta de tuerca más de medidas neoliberales, que no era el deseo de Alfonsín, ¿no? Alfonsín había llegado con una perspectiva keynesiana, pero el mundo, ¿sí? El mundo está girando hacia otro lado, y entre la deuda, el Fondo Monetario y los acreedores presionan para que se vayan tomando estas medidas. Eh, y, mm, y así llegamos a bueno, que en verano de 1989, a principios de 1989, hay un asalto por parte de civiles al cuartel de La Tablada. Bien, están liderados por Gorriarán Merlo, que había sido militante del ERP. Hay 39 muertos, justamente los civiles que hicieron el asalto a La Tablada, que se frustra, denuncian un pacto golpista entre Carlos Menem y Alice Zeynaldin. A principios del 89 va a haber una corrida contra el Austral. Bien, hay elecciones este año. En este año el candidato, llamativamente en la interna peronista, Carlos Saúl Menem, vence a Cafiero. Bien, todo el mundo pensaba que Cafiero, siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, iba justamente a ganar, y bueno, esto no ocurre. Carlos Menem también había ido aliado con el intendente de Loma de Zamora, Eduardo Duhalde, lo cual hace que ciertos varones del conurbano lo apoyen. Em, y aquí lo interesante, ¿no? Una vez que Menem gana la interna, después le gana al candidato de la Unión Cívica Radical, que era Ángel Oz. Las elecciones eran
fueron en mayo y el candidato asumía en diciembre. Aquí nos encontramos con lo que Aldo Ferrer y otros autores hablan como un golpe de mercado. Bien, ¿por qué un golpe de mercado? Esto va a ocurrir en enero del 89, previo a la elección. Es porque el Banco Mundial anuncia la suspensión de los desembolsos comprometidos, ¿sí? Es decir, que el gobierno de Alfonsín dependía de esos desembolsos de dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para poder justamente repagar la deuda. Bien, repagar la deuda. Deuda, no se puede pagar la deuda con los recursos propios, entonces necesitan estos préstamos. De repente el Banco Mundial dice, bueno, no vamos a enviar más dinero. Y en enero se produce una corrida contra el Austral. Bien, ¿qué significa esto? Básicamente retirar dinero australes en ese momento y cambiarlos por dólares. Bien, esto va generando una sangría en el Banco Central que va perdiendo reservas y va perdiendo reservas. Esto hace, ¿qué significa esto? Esto significa que eh, se devalúa la moneda. Bien, de hecho, el dólar aumenta, se multiplica por 8 el valor comparado con, con australes. Y bueno, se pierde la moneda, esto significa una devaluación, esto significa un aumento de precios, esto, si hay aumento de precios significa una recesión. Si hay recesión significa desempleo, que significa hambre, que significa aumento de la pobreza, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una medida tomada, una decisión tomada por el banco, por un agente externo puede desencadenar toda esta lógica de empobrecimiento en poco tiempo, ¿sí? Y además también pensando en un contexto en el cual es un contexto electoral. Sí, eso también hay que señalarlo, porque justamente todo esto fue justamente en detrimento de Alfonsín, en detrimento de la Unión Cívica Radical y beneficiando directamente a Carlos Menem, que casualmente va a ser un pacto con los economistas neoliberales y justamente con estos organismos internacionales de crédito. Y ya vamos a ver las medidas que toma. Entonces, para que se una idea, entre febrero y agosto del 89 la inflación es del 1700%. Bien, estamos hablando de la hiperinflación del 89. Bien, un aumento de precios muy alto que padres y abuelos recuerdan yendo al supermercado a comprar rápidamente una vez que cobraban porque los precios a la tarde o al día siguiente iban a estar más caros. Bien, ese es el nivel de inflación que se vivía. Em, bueno, desde ya una crisis política, ¿no? La crisis económica se transforma en una crisis política. Entonces lo que hace Alfonsín, una vez que ya Menem había ganado, es adelantar el traspaso de mando. Bien, en lugar de realizarse en diciembre, se realiza en julio. Bien, es decir, 6 meses antes de cuando debía haber asumido. ¿Sí? Em, entonces, lo que encontramos aquí eh, es, eh, es un intento, bien, de parte de Alfonsín, de llevar a cabo unas políticas económicas que valoraran la industria, que fueran del lado de un modelo de desarrollo de tipo keynesiano, con una redistribución del ingreso, con un mayor control del Estado, pero nos encontramos con, por un lado, un gran endeudamiento que va a condicionar mucho su gestión y de hecho va a generar que agentes externos presionen continuamente la toma de políticas, pero también presiones internas propias del retorno de la democracia, ¿no? Presiones por parte de los militares con estos alzamientos cara pintadas que uno lo ve tantos años después y se acostumbra a vivir en democracia, pero en aquel momento, teniendo en cuenta que durante el siglo XX habían existido, entre 1930 y 1970 y 1983 había existido 6 golpes militares, bien podría haber ocurrido otro en aquel contexto. Por un lado, la decisión de Alfonsín bueno, mantener la democracia, por otro lado, también una sociedad que no quería volver a vivir un golpe de Estado. Nos encontramos con que creo que
que los mejores aportes que ha hecho este gobierno es, por un lado, mantener la democracia, bien que si hoy vivimos bajo este modelo es por, por medidas políticas que se tomaron en aquel contexto. Incluso piensen que hay un traspaso de mando, bien, de un presidente radical a un presidente peronista, lo cual no había ocurrido nunca en la historia. Bien, si pensamos en Irigoyen, en Ilía, en Frondizi, todos ellos fueron sacados por gobiernos militares. Digo, este es un paso importante también para el establecimiento de la democracia, pero también ciertas políticas que intentaban buscar la soberanía del país, a pesar de la diferencia de poder con los acreedores extranjeros, y también la llamada ética de la solidaridad, ¿no? Un recurso que Alfonsín citaba continuamente. Y dentro de esa ética de solidaridad y soberanía, enfrentamientos constantes con estos grupos de poder. Incluso también es recordado una silbatina que el campo le realizó en un acto en la sociedad rural argentina. Así que bueno, esta es una mirada que, insisto, me parece que es importante tenerla desde el punto de vista de la política, tal vez más de la economía, porque en la economía hubo un montón de cosas que se quisieron hacer y no se pudieron, pero probablemente el mayor legado de Alfonsín sea la estabilidad de la democracia por un lado, y por otro lado, la política de derechos humanos que hacen que hoy la Argentina sea un ejemplo en el mundo.